Hola a todos, yo soy el farmacéutico y muchas gracias por ver este video. Hoy hablaremos sobre qué es lo que nos hacen los medicamentos, esos químicos antinaturales que muchos odian, esos que dicen, no, yo solo uso cosas naturales, nada químico, todo sano. Pero antes de todo, los invito a dar me gusta, suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla de notificaciones para que reciban un aviso cuando publiquemos nuevo contenido. Claro, compartir este video con sus cercanos y asimismo seguirnos en nuestras otras redes sociales donde compartimos información relevante a nuestra función sanitaria. En fin, partamos por la base. ¿Qué es la farmacología? Bien, la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Como vimos en el video de las alternativas farmacéuticas, y aquí está el link, el fármaco es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, utilizado en el tratamiento, la curación, la prevención o el diagnóstico de alguna enfermedad, o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Y la asociación de uno o más fármacos, más los excipientes, constituyen al medicamento. Farmacología ofrece la posibilidad de conocer las propiedades y las acciones de los fármacos de manera que puedan ser prescritos y aplicados a los enfermos con la máxima seguridad. La enorme actividad biológica de los fármacos entraña un riesgo, el de la toxicidad. No hay fármaco que no tenga toxicidad en mayor o menor grado, de ahí que todo acto terapéutico implique siempre un acto de decisión, mediante el cual se valora la relación entre el beneficio y el riesgo que el fármaco tenga. El estudio de los fármacos se puede dividir en distintas áreas, pero para no enredarnos, en este video solamente vamos a hablar sobre la farmacodinamia, que es el efecto de los fármacos sobre el organismo. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Su objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y conocer las consecuencias de dicha interacción en las células, entre otras cosas. Los fármacos ejercen su acción de distintos modos, siendo el más común la acción sobre las proteínas en la membrana de las células, denominadas receptores. Receptores farmacológicos son las moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación constante y específica en la función celular. El fármaco no origina mecanismos o reacciones desconocidos por la célula, sino que se limita a estimular o a inhibir los procesos propios de la célula. Para ello, el fármaco primero debe asociarse a moléculas celulares con las cuales pueda generar enlaces de unión que casi siempre son reversibles, pero si la unión es muy intensa o el fármaco provoca grandes modificaciones en la molécula aceptora, puede hacerse irreversible. Una vez modificadas estas moléculas, originan cambios fundamentales en la actividad de la célula, ya sea en el sentido de estimulación o en el de inhibición. Las diversas acciones de los fármacos se producen por estas modificaciones celulares. Tipos de receptores. Existen varios tipos diferentes de receptores, y según el tipo de receptor va a depender el fármaco que va a interactuar con este, siendo, en el primer caso, los receptores asociados a canales iónicos, los cuales se encuentran en la membrana celular y están constituidos en forma de un poro. La fijación de la molécula altera la conformación del receptor y modifica el flujo de iones que circulan por él. Estos receptores son utilizados por aminas y aminoácidos. En el segundo caso, tenemos a los receptores asociados a proteínas G. Estos se encuentran en la membrana celular y atraviesan la membrana y se vinculan por lo general con respuestas fisiológicas por medio de segundos mensajeros. La fijación de la molécula activa una proteína G, la cual a su vez activa o inactiva un sistema enzimático que regula la síntesis de segundos mensajeros o actúa sobre un canal iónico. Son utilizados por aminas, aminoácidos, péptidos y eicosanoides. En el tercer caso, tenemos a los receptores nucleares para hormonas esteroideas y hormonas tiroideas, que se encuentran en el núcleo celular y que regulan la síntesis de proteínas.
En el cuarto caso, tenemos receptores unidos a una quinasa, los cuales son receptores de superficie de la membrana celular. Incluyen a los receptores de la insulina, de citoquinas y de factores de crecimiento, y pueden poseer o no actividad enzimática. Y en el quinto caso, tenemos a los receptores que poseen actividad enzimática intrínseca o anilato ciclasa, usados por péptidos y factores de crecimiento. Transmisores y hormonas. Los receptores normalmente responden a sustancias químicas endógenas del organismo, o sea, sustancias que nosotros producimos en el interior de nuestro cuerpo, siendo, por ejemplo, transmisores sinápticos, como el caso de la acetilcolina, u hormonas, como ejemplo la testosterona. Las sustancias transmisoras son sustancias químicas liberadas de las terminaciones nerviosas, que se difunden a través del espacio sináptico y se fijan a los receptores. Esto activa los receptores al cambiar su conformación y desata una secuencia de eventos postsinápticos que dan lugar, por ejemplo, a la contracción muscular o a la secreción glandular. Posteriormente, la molécula se libera y es inactivada por degradación enzimática, en el caso de la acetilcolina, o por recaptación, en el caso de la noradrenalina. Las sustancias, como la acetilcolina o los fármacos que activan los receptores y generan una respuesta, se denominan agonistas. Los fármacos que se unen a los receptores pero no los activan, se denominan antagonistas. Los antagonistas reducen la probabilidad de que la sustancia transmisora u otro agonista se combine con el receptor y por lo tanto disminuyen o bloquean su acción. Muchos fármacos actúan reduciendo o aumentando la transmisión sináptica. Por otro lado, las hormonas son sustancias químicas liberadas al torrente sanguíneo y tienen efectos sobre tejidos que cuenten con receptores hormonales específicos. Algunos fármacos ejercen su efecto inhibiendo o aumentando la liberación de ciertas hormonas, otros interactúan con los receptores hormonales activándolos o bloqueándolos. Bien, antes de proseguir tengo que pedir disculpas por haberme cambiado el delantal, pero tenía mucho frío, me tuve que poner un polerón y bueno, de repente se irán dando cuenta que a veces va cambiando mi peinado o a veces va cambiando el afeitado de mi cara. Es porque voy grabando el video o los videos en la medida que van pasando los días. Así que por si acaso, yo lo hago en mi tiempo libre, por lo tanto me iré demorando bastante tiempo en ir subiendo videos. En fin, bien, cuando hablamos de los receptores previamente, hablamos de la forma básica, el formato tipo de cada uno de los receptores, pero existen variaciones, existen subtipos, ¿ya? De lo que hablamos de la forma general. Si ustedes quieren aprender más, pueden ir a ver la bibliografía que está al final del video, donde están todas las citas de donde sacamos la información para generar este video, por si acaso. Y bueno, en conclusión, respecto del tema que hablábamos, una vez unida la sustancia al receptor, así, una vez unida la sustancia al receptor, se inicia una serie de eventos bioquímicos que culminan en el caso de los fármacos en un efecto farmacológico, generalmente el efecto terapéutico o la solución del problema de salud del paciente. Lo anterior no quiere decir que solamente se puedan generar efectos positivos, ¿ya? A menudo se pueden generar efectos indeseables adicionales. Este punto es importante, ya que en el interior de cada caja de medicamentos viene una hoja denominada prospecto. En dicha hoja vienen indicados muchos datos sobre el medicamento que usted ha adquirido, entre ellos los efectos adversos o posibles efectos adversos. Mucha gente, a modo de informarse, lee el prospecto y en ocasiones, por temor que se le produzca alguno de estos efectos descritos, no decide tomarse el medicamento, no respetando así la terapia indicada por el médico y por lo tanto no solucionando su problema de salud o bien empeorando su problema. A veces incluso la gente ha visitado a varios médicos y estos médicos distintos le han indicado lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría debería ser la terapia adecuada, o sea, por algo varios médicos le van a estar recetando lo mismo. Es muy poco probable que todos se equivoquen en lo mismo. Puede pasar, pero es poco probable. Y a veces los pacientes ni siquiera inician la terapia por desconfianza.
Luego no saben por qué su situación de salud no cambia, siendo que no se han tomado sus medicamentos, ¿verdad? No han iniciado su terapia. En este caso, incluso a veces cambian el medicamento por otro sin preguntarle a nadie. Sencillamente buscan otra cosa. Relacionado al tema del que hablamos, es el caso actual de las vacunas producidas por distintos laboratorios para el tema de la pandemia. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle. Los laboratorios publican los listados de posibles efectos adversos y los conspiranoicos vienen y usan esa información para promover la ignorancia, asustar a la gente, incitar a no usar el medicamento que podría ayudarnos en este caso, cuando la mayoría de los efectos descritos se dan en un porcentaje muy bajo de los usuarios. Y es muy poco probable que estos ocurran versus obtener cierto grado de protección frente al patógeno en este caso, que es el culpable de la pandemia. Ciclo biológico de los receptores. Es importante destacar que los receptores son moléculas específicas de las células y poseen un ciclo biológico, por lo que experimentan procesos de síntesis, movimiento y desintegración. Por lo anterior, puede haber un incremento de receptores, a lo que se denomina upregulation, o disminución de receptores, lo que se denomina downregulation, lo que podría tener relación directa con el aumento o la disminución del efecto de un fármaco. Además, puede haber modificaciones en la afinidad del receptor para con una molécula, o bien en la capacidad para convertir la ocupación del receptor en una respuesta biológica. Todo esto tiene relación con los fenómenos de desensibilización e hipersensibilidad de receptores, provocando, en el caso de la desensibilización, la pérdida de respuesta de una célula a la acción de una molécula, como resultado de la acción de esta molécula sobre la célula. La desensibilización determina que la célula quede protegida frente a la estimulación excesiva o prolongada. Aquí se puede observar disminución del número de receptores como consecuencia de una disminución en el proceso de síntesis o de aumento de la degradación y la disminución de la afinidad del receptor hacia una molécula. La hipersensibilidad es el incremento de respuesta de una célula a la acción de una molécula, como resultado de la falta de acción de dicha molécula sobre la célula. Aquí se puede observar el aumento del número de receptores como consecuencia de un incremento en el proceso de síntesis o de una disminución de la degradación y el incremento de la afinidad del receptor hacia una molécula. Estos dos puntos son importantes, ya que en algunos casos el uso excesivo o prolongado de un medicamento puede significar en la pérdida de respuesta de este, como en el caso de los medicamentos para el tratamiento de las alergias. Pero esto lo veremos en su momento, aunque es importante tenerlo en mente siempre. Además, es importante tener en cuenta que existen algunas enfermedades o problemas de salud relacionadas a la disminución de receptores o bien de su actividad. Pero esto también será visto en su momento en otro video, pero también hay que tenerlo siempre en mente. Otros tipos de acción de los fármacos. Si bien la mayor parte de la acción de los fármacos es por medio de su interacción con receptores farmacológicos, existen otros modos en cómo actúan los fármacos, siendo en el primer caso la acción farmacológica no específica, como por ejemplo los quelantes, que se fijan a diversos cationes. También tenemos a los que interfieren en la actividad de los transportadores ligados a los sistemas de recaptación de los neurotransmisores. En fin, tenemos muchos ejemplos en esta categoría, siendo el carbón activado, los diuréticos osmóticos, etc. Pero hablaremos de esto en su momento. En el segundo caso tenemos los falsos sustratos o inhibidores de ciertos sistemas de transporte, como enzimas. Conceptos importantes. Bien, ya que hablamos
sobre los receptores y más o menos quedó claro cuáles son sus funciones y o características, con la idea de explayarnos más adelante en los grupos de fármacos o medicamentos, es bueno aclarar algunos puntos, conceptos básicos, pero siempre recordando que estos videos son para la comunidad a modo de entender algunos tecnicismos, pero sin tanto estrés, ¿ya? A fin de aprender algunos datos que pueden darle la posibilidad de entender la importancia de respetar sus terapias y asimismo valorar el esfuerzo histórico a la hora de consumir un medicamento. La historia de muchos medicamentos está manchada con sangre, dicen, ¿ya? En algunos casos extremos. O bien como mínimo por respeto a los animales de experimentación que mueren periódicamente por nuestro bien. En fin, el primer concepto es enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones en el organismo. Esto quiere decir que incrementan la velocidad de estas reacciones. Hay muchos fármacos que actúan mediante la inhibición de enzimas, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que inhibe la enzima ciclooxigenasa. Segundos mensajeros. Son sustancias químicas cuya concentración en el interior de la célula aumenta o disminuye en respuesta a la activación del receptor, luego de la acción de un agonista, lo que pone en marcha procesos que conducen finalmente a una respuesta celular. Los segundos mensajeros más estudiados son los iones de calcio, el AMP cíclico, entre otros. Fuerzas intermoleculares. Los fármacos interaccionan con los receptores a través de las fuerzas intermoleculares. Estas son, en un principio, las fuerzas electrostáticas de alcance relativamente largo. Si la molécula posee la forma adecuada para ajustarse con precisión al sitio de unión del receptor, actúan los enlaces de puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, fijando brevemente el fármaco al receptor. Los antagonistas irreversibles se unen a los receptores mediante fuertes enlaces covalentes. La mayoría de los antagonistas se unen a los receptores, pero no los activan. Esta sección de crítica se caracteriza por combinar la información técnica con mis vivencias del día a día, asimismo con mi experiencia laboral personal. Recuerden no tomarse personal, valga la redundancia, mis palabras, si se sienten afectados por ellas. Y siempre es bueno retroalimentar, así que si usted desea aportar al conocimiento de este farmacéutico, lo invito a dialogar, siempre con respeto y con información técnica respaldada con fuentes confiables y no páginas de dudosa reputación. Es importante destacar que en la actualidad vivimos en un mundo desconfiado, ¿ya? Muchas personas hablan de dejar el mundo de lo químico, lo antinatural, lo dañino, para enfocarse solo en lo natural, lo orgánico, lo sano. Pero, ¿saben realmente lo que contienen esos productos sanos? ¿Saben el efecto en la salud humana que han tenido los medicamentos y su desarrollo? ¿O cuánto vivía el hombre en épocas donde no existían las terapias de hoy, ni el acceso a los alimentos, ni a los medicamentos? Partamos por el origen. Actualmente, los fármacos son identificados y traídos a la práctica médica luego de un proceso de investigación y desarrollo, generalmente a nivel industrial y a menor grado por aportes de instituciones sin fines de lucro o bien por parte del mundo académico. Esto lleva a la invención de un fármaco de modo intencional. Existen diferentes software para el diseño teórico de moléculas que dan lugar al diseño y creación de fármacos. Esto no le resta importancia al sistema tradicional de descubrimiento, muchas veces casual, o bien por la suerte. Como saben, o si bien no lo saben, muchos fármacos han sido descubiertos históricamente debido a la casualidad. Hoy en día, fármacos útiles rara vez son descubiertos escondidos en algún lugar esperando ser encontrados,
pero esto no quiere decir que ya no ocurra. Y a este punto quería llegar. Variedad de fármacos han sido obtenidos de fuentes naturales. La fascinación humana por los compuestos químicos que alteran la función biológica es antigua y es el resultado de una larga experiencia con plantas y dependencia de las mismas. Debido a que la mayoría de las plantas están enraizadas, muchas de ellas producen compuestos nocivos para defenderse, compuestos que los animales han aprendido a evitar y los humanos a conocerlos y explotarlos o abusar de ellos. La observación en un convento árabe de que el café, en este caso el componente activo cafeína o fármaco, modificaba el comportamiento de las cabras que brincaban y jugueteaban durante la noche después de comer las bayas de la planta de café, el uso de hongos y de la planta mortal Solanaceae Atropa belladona, que contiene atropina y escopolamina, por envenenadores profesionales de la belladona, belladama, para dilatar las pupilas, de la hierba china mawang, que contiene efedrina como estimulante circulatorio, del curare, empleado por los indígenas sudamericanos para paralizar y matar a los animales cazados para alimentarse, y del jugo de amapola, opio, que contiene morfina, del griego Morpheus, el dios de los sueños, para aliviar el dolor y controlar la disentería, que hay que decir que es una inflamación de los intestinos acompañada de diarrea con sangre. La morfina, por supuesto, tiene propiedades adictivas bien conocidas, imitadas en cierto modo por otros productos naturales recreativos problemáticos como la nicotina, la cocaína, el etanol, que es el alcohol potable. Aunque los organismos terrestres y marinos siguen siendo fuentes valiosas de compuestos con diversas actividades farmacológicas, igual es importante destacar que en la actualidad la invención de fármacos se inclina más hacia el uso de la química orgánica sintética, una disciplina que floreció durante los últimos 150 años, comenzando en la industria de los colorantes. Los colorantes son compuestos coloreados con afinidad selectiva por los tejidos biológicos. El estudio de estas interacciones fue estimulado por Paul Ehrlich, quien postuló la existencia de receptores químicos en los tejidos que interactuaban con los colorantes y los fijaban. De la misma forma, Ehrlich pensó que receptores singulares en microorganismos o parásitos podrían reaccionar específicamente con ciertos colorantes y que tal selectividad podría evitar el tejido normal. El trabajo de Ehrlich culminó con la invención de la arsfenamina en 1907, la cual fue patentada con el nombre de Salvarsan, y su advenimiento sugería la esperanza de que los compuestos químicos podrían ser la salvación de la humanidad. Este y otros arsenicales orgánicos se usaron para la quimioterapia de la sífilis hasta el descubrimiento de la penicilina. Por otro lado, el trabajo de Gerard Domack, ahí voy a poner cómo se escribe el nombre porque me cuesta un poco pronunciarlo, demostró que otro colorante, el Prontosil, la primera sulfonamida clínicamente útil, fue notoriamente eficaz en el tratamiento de las infecciones por estreptococos, iniciándose la era de la quimioterapia antimicrobiana. La colaboración de la farmacología con la química, por un lado, y con la medicina clínica, por el otro, ha sido el factor principal que contribuyó al tratamiento eficaz de enfermedades, en especial desde mediados del siglo XX. En base a todos los datos anteriores, incluidos desde el inicio de este video, debemos entender que los fármacos producen reacciones en nuestro organismo y también en los animales, que no son inocuos, que quiere decir que no sean inocuos, que no causan daño físico, que pueden tener riesgos desde reacciones adversas e incluso interaccionar entre ellos,
pudiendo potenciar o disminuir su efecto y en casos extremos, la muerte. Pero más importante aún es destacar que los productos naturales tampoco son inocuos. Volvemos a lo mismo, que digamos que algo es inocuo significa que no causa daño físico. Los medicamentos no son inocuos y los productos naturales tampoco son inocuos. Es importante tener eso en mente, ¿ya? O sea, pueden causar cierto grado de daño físico. Todo producto natural contiene en sí un principio activo, que es el fármaco, el cual claramente no está purificado o concentrado, pero eso no lo hace menos peligroso que el fármaco de un medicamento. Como escucharon previamente en la historia de los productos naturales usados como venenos o etc. Existen productos naturales que bien podrían interaccionar con el fármaco de algún medicamento, aumentando o disminuyendo su efecto, pudiendo generar fenómenos de hipersensibilidad o desensibilización, según sea el caso, alterando o anulando la calidad de una terapia. Por eso, muchas veces, cuando su amigo o vecina o youtuber de turno, naturista, le indica que no importa que se tome un concentrado de jugo de pomelo al desayuno, por ejemplo, y luego se toma sus medicamentos, piénselo dos veces, ya que el jugo de pomelo puede alterar el metabolismo de muchos medicamentos y modificar su efecto en el cuerpo. O dicho de otra manera, ese tecito de hierbitas, que muchas veces usted ni sabe lo que contiene, podría afectar su terapia y llevarlo al hospital. No quiero decir con esto que lo natural sea malo, tampoco quiero satanizarlo. Lo que quiero que usted entienda es que ni los fármacos en sus medicamentos son el diablo, ni los tecitos de hierbas o el pitito que usted se fuma son la santa cura de la humanidad, escondida y prohibida por la ciencia tradicional, ya que si así fuera, créame usted que ya se venderían en frascos de 30 o de 60 cápsulas. Y es más, en realidad lo hacen. Muchos laboratorios o empresas fabricantes de productos naturales o suplementos alimenticios envasan productos que muchas veces no tienen estudios o son calificados como naturales. Y por ser naturales, inocuos. Y los venden al mejor postor, sin un registro sanitario relacionado a un producto que muchas veces asegura ayudar, por ejemplo, a bajar de peso, mejorar la fuerza, ser un aporte a la nutrición, etc. Pero en Chile, a diferencia de otros países de la región, no se exige registro de productos alimenticios. Solo se autorizan los establecimientos elaboradores, envasadores o expendedores. Para los alimentos importados tampoco se exige un registro del producto. El sistema de control de los alimentos de producción nacional e importados está orientado principalmente a asegurar la inocuidad, que no causa daño físico, de los alimentos o productos alimenticios y a facilitar su rápida comercialización. O sea que los suplementos alimenticios están bajo una norma distinta a la de los productos farmacéuticos, ya que están en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Esto es, en palabras comunes, el suplemento, vitamina o lo que sea que viene denominado como alimento no tiene ninguna certificación o estudio como los medicamentos. Solo se verifica que su consumo no sea tóxico y ya. Entonces, es importante tener claro que aunque usted quiera una vida sana, el camino no necesariamente va a ser más sano por tomar suplementos o productos naturales, o lo que sea, porque es un negocio, y que mezclar esa vitamina o suplemento con algún medicamento podría alterar su salud o interaccionar con alguno de sus medicamentos, no siempre para bien, o bien abandonar una terapia porque una amiga o amigo le dijo que era mejor usar esta plantita X en vez de su tratamiento con insulina para la diabetes, por ejemplo, y usted corta la insulina de un momento para otro, le puede causar más dramas que beneficios. Y si usted conoce a alguien que lo hizo y no le pasó nada malo, pues maravilloso, extraordinario. Pero no cuenta tu experiencia personal. La realidad de uno no necesariamente es la realidad objetiva. Para eso existe la ciencia y la estadística.
Al final, muchas veces, el consejo farmacéutico quiere ayudarlo indicándole que mejor se alimente de forma sana, realice actividad física, que tome agua, duerma más, respete su terapia cuando corresponde, sobre todo si se atiende con un médico o profesional de la salud. Pero el ser humano siempre busca el camino fácil y justifica sus vicios con la falta de tiempo, por eso es más fácil tomar una pastilla. Total, si es natural, es sana, no es química. Y si además el proveedor asegura que no se dañaron animales en el proceso, mejor aún. O un tecito, o su fumadita de alguna plantita que lo hace sentir mejor, pues. Que plantita que puede contener su composición THC, tal vez, es un supuesto, que produce cosas en el cuerpo, ya que el THC es un fármaco, sorpresa, que dicho sea de paso, ya tiene sus derivados que se venden con registro internacional como medicamentos. Pero ¿qué hacen cuando el consejo viene de un farmacéutico y no de un médico? No, lo dijo un farmacéutico, esos vendidos, las farmacéuticas son el diablo, a este deben pagarle. Y lo digo en serio, sería maravilloso que me pagaran por vender humo o desinformar. No me verían trabajando los días domingo y feriado en mi farmacia independiente. Por otro lado, tenemos grupos de personas que minimizan los problemas de salud con palabras como: tu problema psicológico se puede solucionar con deporte, o piensa positivo, o el secreto, dibuja una casita y la tendrás, o yo doy gracias todos los días y así ser exitoso, cuando muchas veces lo que necesita el paciente o la persona es terapia. Y en casos más extremos, la persona necesita un medicamento. No todos, y lo digo en mi caso, pueden dejar el alcohol de un día para otro porque se lo proponen y ya. Existen las adicciones, tienen componentes relacionados a sustancias químicas en el cuerpo y no es tan fácil, y que para ti sea fácil no lo hace menos difícil para otros. Bien, no voy a seguir dando la lata y solo dejaré una antigua frase de un conocido alquimista, que dicho sea de paso, la alquimia es como el antepasado de la química actual. Para los fanáticos de la alquimia y enemigos de la química, etc. Mejor conocido como Paracelso. De hecho, a ver, tengo acá mi ayuda de memoria. De nombre Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, o mejor conocido como Paracelso. Dosis sola facit venenum. La dosis hace al veneno. Eso quiere decir que incluso el más amable producto natural puede llegar a ser peligroso si usted abusa de este. Y bueno, eso era ciencia antigua, más relacionada a la mística, a la astrología, y ya superamos esa época. Ahora se conocen muchos aspectos sobre las moléculas y sobre la toxicidad de muchas de ellas, estudiadas por la toxicología, pero eso ya sería para otro video. Concluyo que usted debe respetar su terapia, dejar de escuchar a los conspiranoicos, a la vecina, al amigo. No hay ninguna conspiración para que usted se vacune y sepan todo lo que usted hace. Sobre todo si usted tiene celular y publica todo lo que usted hace en redes sociales. ¿Para qué lo van a espiar con un chip en su piel? Que no todo lo natural es sano, pero tampoco todo es una estafa. Que no todo lo que se venda envasado como suplemento es sano, o seguro, o funciona. Y que no todos los medicamentos son perfectos, pero es lo que tenemos, y sus efectos secundarios son parte de la terapia. Y la ciencia farmacéutica avanza día a día para encontrar medicamentos mejores y más seguros, porque hasta lo más natural tiene efectos secundarios. Es parte de la química, de cómo funciona la naturaleza. Cuando usted no sepa algo, infórmese, pero con fuentes válidas, revistas científicas, papers. Hay cierto traductor gratuito que usted puede acceder al buscar alguna página. Es gratis, ya, es gratis. Tarzanesco, pero gratis. Si no sabe dónde buscar, hable con algún farmacéutico y dígale: disculpe, ¿dónde puedo encontrar fuentes confiables de información? Aquí se las dejo, de fondo, o de pie de video, no sé, navegue, conozca, aprenda, juzgue, pero con base. En fin. Al final de este video van a encontrar todas las referencias bibliográficas que se usaron para diseñar este video, valga la redundancia,
Y claro, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones en la campanita, dar me gusta a este video y compartir con sus amigos, familiares y todo aquel a quien pueda resultar útil la información contenida aquí. También los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales. Y eso, les agradezco su tiempo por haber visto este video hasta el final y muchas gracias. Se despide nuevamente un farmacéutico más entre muchos. Saludos.